Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy en la Iglesia celebramos la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo. Esta presentación, este rescate del niño, es algo que estaba previsto en la ley de Israel y todos los judíos piadosos intentaban cumplir. Y era que 40 días después del nacimiento, pasado el tiempo de la purificación de la madre, tenían que ir al templo a presentar al niño, a rescatarlo. Había que pagar un rescate. Y ese rescate era el recuerdo, ese rescate de los primogénitos del pueblo judío ahí en Egipto. Te sonará, ¿verdad? Pues bien, ahí estaban José y María presentando, rescatando al niño. También en muchos sitios, esta fiesta de hoy marca el final de la Navidad. Así, como lo oyes, el final de la Navidad. Esa Navidad que parece que queda tan lejana, ¿verdad? Pero es verdad que en algunos sitios se sigue la tradición de que la Navidad no termina hasta el 2 de febrero, el día de la presentación del niño en el templo. Quizás por eso, en algún sitio, a lo mejor lo has hecho en tu casa, si tienes esa costumbre, pues todavía estará puesto el Belén, ahí en el salón de casa o donde lo tengáis. En cualquier caso, sea al final de la Navidad, no sea al final de la Navidad, vamos a ver, Señor, también, ¿qué nos quieres decir con esta fiesta? Como siempre, yendo al Evangelio, podemos fijarnos en la actitud de José, en la actitud de María. Qué humildad la suya, ¿verdad? María sabía que era la madre del Hijo de Dios. ¿Cómo iba a necesitar rescate ese Hijo de Dios? Pero también quiso someterse a esa ley, como una más. Y como siempre, en el Evangelio aparece una serie de personajes secundarios que son también los que nos dan un poquito la pauta, ¿verdad? Porque nos podemos sentir identificados con ellos, un poquito más que con María o con José. Aquí, en este pasaje del Evangelio que leemos hoy, aparecen dos personajes de estos que nos dan una lección increíble de esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza. Y ahí aparecen Simeón y Ana, dos ancianos que, de alguna manera, llevaban toda su vida esperando ese momento. Y ahí está Simeón, emocionado, al tener al niño en brazos, y canta ese himno, ¿no?, que se reza tantas veces en la iglesia. Ese himno como ya de victoria, de decir, ahora, gracias Señor por cumplir tu promesa, y ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Simeón, ya anciano, había esperado tantos años ese momento. Pero claro, vamos a pedir esas luces al Espíritu Santo para que nos ayude a profundizar un poquito en esta actitud de Simeón. Nosotros, cuando lo leemos en el Evangelio, quizás lo leemos un poco sin más, estamos acostumbrados a ver esta historia. Y es verdad, nos parece algo bonito, algo también que nos dice que Dios no abandona a los suyos, que siempre está de nuestra parte y que siempre va a estar con nosotros. Y así lo sabría Simeón. Pero quería intentar a ver si el Señor nos da luces para profundizar un poquito más en la actitud de Simeón. Cuenta el Evangelio que a Simeón le había sido revelado que no moriría sin ver el Mesías. Simeón, vamos a dirigirnos un poquito a ti, ahí que estarás en el cielo, quizás todavía con el niño en brazos. ¿Cómo te habrías imaginado ese momento? ¿Qué es lo que te dijo Dios? ¿Cómo te dijo Dios que ibas a tener al Mesías en brazos? ¿Cómo te hizo Dios esa promesa? Y no es una pregunta ociosa, no es una pregunta que sobre, porque tú y yo, nuestras esperanzas, que a veces tenemos, son cosas que nos imaginamos de una manera. Cuando imploramos, cuando pedimos a Dios las cosas, nos imaginamos que se realizarán de una manera determinada. Y a lo mejor pedimos por la salud de alguien, pedimos por el trabajo, pedimos para que se arregle una situación, y ahí pues tenemos nuestra imagen de cómo pensamos nosotros que eso se solucionaría, que eso se arreglaría o que eso mejoraría. Y quizás Simeón le pasaría lo mismo. Habría cometido la audacia de pedírselo a Dios ahí en su oración, que no me muera sin tener en mis brazos al Mesías. ¿Y cómo se habría imaginado Simeón ese momento? Cuentan que hay muchos gurús, personas estos que intentan predecir cómo es el futuro.
Así se imaginaría, ¿no? Simeón, cómo sería el futuro con el Mesías en brazos. Me viene a la cabeza una historia que me contaron hace poco de uno de esos grandes gurús tecnológicos. Nicolás Negroponte se llama. Es uno de los fundadores de uno de los institutos de investigación del MIT. Y en 1984, en una charla, pues hizo unas predicciones que luego resultaron bastante acertadas de cómo sería el mundo digital, el mundo de la comunicación ahora. Y predijo pues las pantallas táctiles, las interfaces que ahora utilizamos, incluso cosas que luego pues, han sido como Google Maps, por ejemplo. Predijo también pues que la prensa escrita iba a tener una gran crisis, ¿no? Porque la gente se iba a empezar a comunicar de otras maneras. En fin, empezó a hacer predicciones y predicciones y predicciones. El ejemplo es una tontería, ¿verdad? Pero nos puede servir un poco para el hilo de nuestra oración. Porque, Señor, ahora que intentamos este año meditar un poquito más sobre la virtud de la esperanza, a lo mejor estamos empequeñeciendo un poquito tu acción, porque vamos haciendo nuestras predicciones, y a lo mejor intentamos meterte en nuestros esquemas, en nuestro bolsillo. Intentamos, Jesús, hacerte pequeñito, cuando tú haces las cosas antes, más y mejor. Ese himno, no solo de alivio, sino también de alabanza, de adoración, de acción de gracias de Simeón, es la demostración de que la esperanza de Simeón era una esperanza confiada. Era una esperanza en ti, no una esperanza en que se iban a solucionar las cosas, en que eso se iba a arreglar. Esperanza en ti. Señor, yo espero en ti. O espero un poco a que las cosas se solucionen a mi manera. Esperar en ti quiere decir confiar. Y a veces esperar tiempo, tener paciencia. Y a la vez dar razón de nuestra esperanza. Es fácil imaginarse a Simeón contando a sus compañeros, a sus amigos, a sus colegas, a todo el mundo con el que se cruzara y que le quisiera escuchar, que Dios le había hecho esa promesa. Y a lo mejor recibiría un poquito miradas estas de medio lado, ¿no? Dice, ya está Simeón, otra vez con lo suyo de siempre. Pero no se da cuenta que van pasando los años y Dios no se le ha manifestado. No se da cuenta que a Simeón ya le queda poco tiempo de vida y todavía sigue esperando que va a tener el Mesías en los brazos. Qué cosas tiene este Simeón, ¿verdad? Señor, que seamos como Simeón. Que esperemos, pero esperemos en ti, no en nosotros. Y así, Señor, tú nos irás haciendo que nos parezcamos a ti. Ese momento exultante de Simeón, cuando canta ese Nunc Dimittis, que se llama así, ese himno en latín, ahora, Señor, puedes dejar irse a tu siervo, ir tranquilo, pues es el fruto de una vida confiada, de una oración perseverante, de tener ese corazón abierto hacia Dios. Así lo decía el Papa Francisco en una de sus catequesis, hablando de esos deberes cotidianos, ¿no?, que debíamos cumplir. Claro, nos decía de alguna manera que no empequeñeciéramos la acción de Dios. Te lo leo. Dice el Papa, es necesario hacer todo con el corazón abierto hacia Dios, de manera que el trabajo, la enfermedad, la dificultad, que todo esté abierto a Dios. Y así nos podemos convertir en santos. Es necesario hacer todo con el corazón abierto hacia Dios, también nuestras peticiones, Señor, y que espere en ti, que no te intente encerrar en mis esquemas, en mis expectativas, porque tú siempre nos sorprendes y haces las cosas, como le gustaba decir a San José María, antes, más y mejor. Por eso, también aquí, con estas palabras del Papa, renovamos esa esperanza en ti, Señor, porque tú nos haces santos también en esa espera y nos pides que seamos perseverantes en nuestra oración y así confiemos. Nos pides que demos razón de nuestra esperanza y así confiemos. Por eso termina el Papa diciendo que el Señor nos dé la esperanza de ser santos. No pensemos que es una cosa difícil, que es más fácil ser delincuentes que santos. No, se puede ser santos porque nos ayuda el Señor. Es Él quien nos ayuda. Vamos a pedirle hoy a Simeón y también a Ana, a la pobre no nos ha dado mucho tiempo de mencionarla aquí en este Evangelio, pero su historia sería muy parecida a la de Simeón. Qué dos grandes ejemplos tenemos, ¿verdad? De dos personas santas, que se hicieron santas porque supieron confiar. No porque fueran poderosos, no porque fueran influyentes. Se hicieron santos porque confiaron en ti, Señor.
Pues que mi esperanza sea esperanza en ti, que nunca deje de creer, que nunca deje de confiar. Madre nuestra, ayúdanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.